Benvingudes totes a les jornades del col·lapse, utopies i distopies sobre el decreixement que estem organitzant o que hem organitzat l'Escola d'Economia Crítica. Algunes consideracions ràpides abans de començar. Jo parlo en femení perquè incloc a totes les persones. La presentació de les jornades la faré en català, però en un moment determinat m'hi passaré al castellà i això serà l'entrada a la persona, a la ponent. Les ponències en principi són totes en castellà, són online la majoria excepte una. I què més? Per un acord de l'Assemblea de la Cinètica, en els espais comuns hem de portar la mascareta i cada cop que entrem en un espai nou hi ha col·locades ampolles de gel hidroalcohòlic que ens hauríem de netejar les mans. I finalment, sisplau, si podeu apagar els mòbils perquè no sonin durant l'acte, us ho agrairem. I una altra cosa, i si pot ser que no agafeu el wifi de la Cinètica, millor, perquè no l'hem capat, però si comencés a fallar la cosa, doncs potser l'hauríem de tallar. Llavors, aviam, les jornades les organitza l'Escola d'Economia Crítica. L'Escola d'Economia Crítica és un espai d'empoderament col·lectiu que va sorgir fa 2 anys. La intenció és formar-nos i autoformar-nos en economia, perquè entenem que l'economia té un llenguatge propi, volgudament difícil, i que de forma intencionada dificulta que les persones puguem esdevenir subjectes polítics actius en la lluita contra el sistema capitalista. Llavors creiem que és imprescindible que entenguem què és el capitalisme per destruir-lo. Llavors, això és l'Escola d'Economia Crítica neix al SOTRAC. El SOTRAC és la Biblioteca Crítica de la Cinètica, que funciona com una biblioteca normal, on tothom s'hi pot apuntar i pot agafar llibres, i són els companys que hi ha baix, una de les 2 parades que hi ha baix de llibres. Venem llibres i amb els diners que traiem podem comprar nous llibres o fer altres activitats com a biblioteca. I tant l'Escola d'Economia Crítica com el SOTRAC formen part de la Cinètica, que és un centre social ocupat, autònom, anticapitalista i feminista. Fa 5 anys que es va ocupar i és un projecte polític i un lloc alternatiu d'oci. Com tots els projectes autogestionats, el SOTRAC, la Cinètica o l'Escola d'Economia Crítica, vol dir que les integrants d'aquests col·lectius o espais es fan càrrec de les despeses que suposa obrir aquest espai. En el cas que ens ocupa, l'Escola d'Economia Crítica ha tingut unes despeses per muntar aquestes jornades, des de la cartelleria fins al lloguer de la càmera o de l'equip de so, i a la sortida trobareu uns pots per si voleu contribuir d'alguna manera, doncs perfecte. Les jornades tenen l'objectiu d'acostar el discurs i la pràctica del decreixement i de la sostenibilitat de la vida a tota una sèrie de gent que no formen part del món acadèmic i científic, però que tenen inquietuds polítiques i interès per transformar el model econòmic i social en el que vivim. La nostra idea és aprofundir en el decreixement, relacionant-lo amb l'ecologia, la sostenibilitat de la vida, el pensament decolonial i el feminisme. Per això hem pensat que podíem fer una tria de diferents ponents, alguns d'un tipus més acadèmic, altres no tant, altres que ens explicaran coses pràctiques que estan portant a terme i a veure quines idees sorgeixen d'aquestes jornades. Primer farem la ponència, la xerrada sobre el tema, que durarà uns 40 minuts, i després hi haurà mitja hora
en el que podrem preguntar-li coses a la ponent i ella ens respondrà. En total hem programat 5 xerrades o 5 ponències, 2 projeccions d'una sèrie que es diu El Col·lapse, que he projectat 2 capítols concrets perquè donen peu a la xerrada següent, i el diumenge a la tarda hi ha el World Café, que és una trobada en la que serem més propositius i intentarem buscar quines coses podem portar nosaltres a la pràctica per sortir-nos d'aquest futur col·lapse que hi haurà. Llavors, ara ja sí que em passaré al castellà i presentaré a la ponent. La ponent es diu Ivonne Yáñez y ve de parte del colectivo Acción Ecológica de Ecuador. Ivonne Yáñez trabaja en la organización no gubernamental Acción Ecológica, que desarrolla su actividad en el territorio ecuatoriano desde hace más de 30 años a través de una intensa colaboración con colectivos nacionales e internacionales. Su trabajo se centra en investigar, denunciar e impulsar cambios en los ámbitos de la soberanía alimentaria y energética, la defensa del territorio ante el extractivismo minero y petrolero y el apoyo a la resistencia de los pueblos. Sus prácticas se nutren del ecofeminismo y de metodologías comunitarias que incluyen la cosmovisión indígena del buen vivir y de acciones no violentas que permitan la denuncia de las vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza. Llavors, la xerrada, la primera ponència, l'hem titulat Interseccionalidades desde el sur, ecologismo y feminismo ecuatorial, aportes para el movimiento global y la acción local. Ivonne, cuando quieras. Y bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, yo quisiera hacer un saludo a todos y a todas y a todos quienes forman parte de la Escuela de Economía Crítica, a todos y todas quienes forman parte de este espacio de la cinética, y también, por supuesto, a todas, todos y todas quienes nos siguen por streaming o están presencialmente allí, para formar parte de estas jornadas sobre colapso civilizatorio, utopías y distopías sobre el decrecimiento. Me han contactado los compañeros de la escuela para que yo pueda un poco compartir las experiencias desde Acción Ecológica, desde el Ecuador, y espero que pueda contribuir un poquito en esta escuela sobre este tema tan interesante de la economía crítica y, por supuesto, del colapso civilizatorio, que es lo que nos interesa a nosotras y a nosotros en este momento, ¿no? Entonces, yo voy a poner, ahorita voy a compartir mi pantalla. Voy a hacer una pequeña presentación. Me han dicho que lo haga durante media hora y luego podemos conversar. Y en esta presentación lo que yo voy a hacer es un poco contarles las reflexiones que hemos tenido en los últimos años, diría yo, sobre el tema del decrecimiento, sobre el tema de las transiciones, y también un poco contarles cómo es que vienen estas reflexiones e inspiradas en qué, básicamente en el trabajo que nosotros hacemos y nosotras hacemos a nivel territorial. Estas son mis compañeras de Acción Ecológica. Yo quería mostrarles así para mirarnos las caras, ¿no? Y conocernos, aunque no podamos vernos presencialmente. Y bueno, yo lo que quería un poco es empezar mi presentación comparando en algo los debates sobre decrecimiento que hay en el norte con los debates que tenemos acá en el sur, en algunos países más avanzados que en otros, sobre el tema de las transiciones, ¿no? Para mí me parece que podríamos hacer una especie de analogía entre los dos momentos de discusión y de debate que nos encontramos en este momento. Entonces, sobre el tema de las transiciones, acá vemos que efectivamente todo el mundo habla de transición, ¿no? Habla de transiciones verdes del Banco Mundial, la OECD,
por supuesto, la Unión Europea a través de su Pacto Verde Europeo, obviamente en Estados Unidos con su Pacto Verde, el nuevo Pacto Verde, ¿no? Sobre una transición justa, entre comillas, para el crecimiento económico sustentable. Todas las empresas asociadas en la OASI de aviación hablan inclusive de una transición a una economía verde, aun cuando quieren aumentar en un 700% las emisiones de CO2. Significa aumentar en un 700% los vuelos de avión. Y por supuesto, el Fondo Monetario Internacional habla también de transiciones, ¿no? Entonces, esta visión, digamos, desde el ecologismo del sur y desde el ecofeminismo, desde el feminismo ecologista ecuatorial, la acción ecológica, vemos que efectivamente el tema de la transición está yéndose por caminos que no le corresponden. Aun cuando hay organizaciones como, por ejemplo, las organizaciones sindicales europeas, en este caso yo solo puse un ejemplo de la CGT en Francia, que habla de una transición justa y eficaz, u organizaciones más, llamemos así, del sur global, aun cuando, digamos, sí, sur global, como la Vía Campesina, que habla, por ejemplo, de un tema importante, que es que no puede haber una transición si es que no se eliminan todos los agrotóxicos, e inclusive espacios como el del Pacto Ecosocial del Sur, al cual pertenece inclusive Emiliano Terán, que vamos a escuchar más tarde, que habla de una transición socioecológica radical post-extractivista. Entonces, todo el mundo habla de transición con distintas palabras y significados. Yo aquí he escogido algunos, inclusive puse una en catalán allí. Me parece que es muy importante entender que existen distintas entenderes de la transición, así como yo creo que existen distintos entenderes de lo que puede ser el decrecimiento. El decrecimiento entendido en Cataluña, el decrecimiento entendido en Francia, el decrecimiento visto desde acá, desde Ecuador y América Latina, o el decrecimiento visto desde otras partes del mundo. Pero yo creo que cuando uno habla de estos temas, es decir, cuando uno habla de decrecimiento, cuando uno habla de transiciones, cuando uno habla desde el ecologismo, cuando uno habla desde estos ecologismos del sur, aquí en Ecuador, en América Latina, no podemos dejar de ver y de entender que estos están asociados con el tiempo. Hace poco me pidieron que haga una presentación unas compañeras de Colombia y que hable sobre el tiempo de la transición. Entonces, yo no había pensado tanto sobre esto, pero a propósito de esta invitación de las compañeras de Colombia que han avanzado muchísimo sobre la reflexión de la transición energética desde los pueblos, yo me puse a pensar que no podemos hablar de crecimiento, de transición, de cambios civilizatorios inclusive, si es que no nos referimos a la variable del tiempo. Y el tiempo no como variable, digamos, física, ¿no? De una tercera dimensión ni nada, sino del tiempo entendido, en mi caso, de donde yo me encuentro, en el cosmos, que es en la zona andina del Ecuador, el tiempo entendido como el Pacha. Es el tiempo vinculado con los espacios y con las relaciones entre los seres humanos y no humanos. Entonces, si nos ponemos a hablar del tiempo, vemos que existen varios entendimientos de lo que es el tiempo. Tenemos el tiempo cósmico, o sea, 4.500 millones de años, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de este tiempo en términos, digamos, del universo, llamemos así. Tenemos tiempos geológicos, que son aquellos tiempos de la propia Tierra, ¿no? Tenemos que desde hace... Es decir, que las especies de animales, ¿no? De plantas, inclusive todos los seres vivos, incluidas las rocas, las piedras, que también son seres vivos, evolucionan. Y claro, todo esto es en un periodo de miles, de cientos de miles de millones de años. Entonces hay un tiempo evolutivo. Hay un tiempo que tiene que ver, por ejemplo, con la propia agricultura. Para que una semilla diversa
empieza a ser productiva, para que una semilla con esta diversidad tan rica que existe, por ejemplo, en América, de maíz, para que pueda servir para alimentar a los animales, para alimentar a los humanos, para que se adapte a las heladas. Todo esto implica cientos de años. Entonces hay un tiempo en la agricultura también. Y por supuesto hay diría yo, un choque de los tiempos, ¿no? Que es importante si queremos hablar de decrecimiento y de transición, es entender que los tiempos no son únicos y que los tiempos además entran en conflicto y en choque. Entonces tenemos el tiempo de los bosques en formarse, el tiempo de los bosques en ir cambiando, el tiempo que toman los ríos en la Amazonía para adquirir esas formas tan bellas que tienen, frente al tiempo, por ejemplo, del extractivismo. Esta mina que vemos aquí es una mina en el sur del Ecuador, en el suroriente del Ecuador, es una mina de extracción de cobre que en pocos años, diría yo en 5 años, ha transformado lo que le tomó a la naturaleza cientos de miles de años. Entonces hay un choque en esta temporalidad entre el tiempo, digamos así, de la naturaleza con el tiempo del extractivismo y el tiempo del capitalismo. Y por supuesto, otro ejemplo clarísimo, tenemos a los corales, que cada centímetro de coral demora decenas, cientos de años en criarse, y en pocos años vemos cómo por el cambio climático, por la acidificación de los océanos, por el exceso de gases con efecto invernadero como el CO2, vemos esta transformación de que lo que ha durado cientos de años, en pocos de años, convertirse en esta situación de muerte. Y por supuesto tenemos otros tiempos de los cuales podemos hablar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de la energía en el mundo, en el planeta. Tenemos los ciclos de la Tierra, tenemos el ciclo del carbono, que hay varios tipos de carbono, los carbonos que están circulando, digamos, aquí entre nosotros, ¿no? Y tenemos el carbono fósil que tomó 60 millones de años que quede atrapado en el subsuelo, pero que el momento de extraer ese petróleo adquiere otro pacha, adquiere otro espacio temporal en el planeta, causando el cambio climático. Pero entonces yo he puesto aquí estas dos imágenes porque tenemos un petróleo en el subsuelo que ha demorado 60 millones de años en formarse, y tenemos un tiempo actual que es el tiempo del petróleo quemado. En este caso, yo puse aquí este cohete del dueño de Amazon, que el año pasado lanzó uno de sus cohetes y en pocos segundos quemó el equivalente a 440 toneladas de combustible. Eso es más o menos 12.000 barriles de petróleo que estuvo atrapado durante 60 millones de años en el subsuelo y que durante pocos segundos simplemente se convirtió en fuego. Entonces, esta idea del tiempo, si queremos hablar de decrecimiento, de transiciones, tiene que ser considerada. Estamos hablando de distintos tiempos que se encuentran, que se chocan entre ellos. Y por supuesto, el tema del comercio, ¿no? Y tenemos las famosas caravanas que duraban meses en llevar productos de un lado a otro en el mundo, y tenemos estos jets supersónicos para los ejecutivos que vuelan en cuestiones de horas para firmar contratos en un país a otro, ¿no? Yo pongo también esta imagen aquí. Hace poco circuló en un sitio que es bien interesante que se llama Visual Capitalist, que hacen así unas imágenes, unas infografías bien simpáticas, y claro, y vemos que la desesperación por la velocidad llega a tal extremo que podemos tener trenes que circulan a casi 400 digamos, kilómetros por hora, ¿no? Más, 600 kilómetros por hora. ¿Para qué? Y obviamente existen los tiempos de los pueblos, ¿no? Los tiempos de los pueblos, como aquí el tiempo que le entrega el pueblo, la comunidad a la minga, en este caso para hacer unos canales y poder, digamos, llevar el agua del páramo aguas abajo para poder
disponer de agua dulce para la agricultura, para las comunidades, etc. Y tenemos el tiempo de la agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Entonces, esta contraposición de tiempos que además el uno vulnera los derechos del otro. Y claro, el tiempo, este momento de las bolsas de valores, ¿no? Que son en segundos, cada vez las transacciones y digamos, los productos y todos los activos circulan de una mano a otra en un tiempo que es de menos de un segundo. Y yo he puesto aquí una imagen de una persona, y porque me hacía acuerdo a este artículo que yo leí una vez, que los trabajadores en Francia habían en algunos sectores de la industria rechazado el que se les reduzca el tiempo que tienen cada cierto número de horas para poder descansar, para poder hablar por teléfono o simplemente para poder fumarse un cigarrillo. Y habían dicho que no, que ellos prefieren mantener ese tiempo de descanso en lugar de que les aumenten, les paguen más por ese tiempo destinado a la producción. Entonces, el tiempo del descanso versus este otro tiempo loco, acelerado del capitalismo financiero que este momento nos está controlando en el mundo, ¿no? Y por supuesto, no debemos olvidar el tiempo del cuidado. Todos ustedes, y escucho que los espacios de cinética y en la Escuela de Economía Crítica, el tiempo, digamos, de todo lo que tiene que ver con el patriarcado, con el feminismo, con el análisis del trabajo de las mujeres, etcétera, está muy presente. Y por supuesto, el tiempo del cuidado, que también tiene que ver con lo anterior, o sea, cuando la comunidad campesina está cuidando del agua, del páramo, etcétera, es un tiempo de cuidado, así como el tiempo de las mujeres que le destina para el cuidado del hogar, de los niños, de los enfermos, de la preparación de los alimentos, etcétera, también tiene que ser tomado en cuenta si es que queremos hablar de decrecimiento, si que queremos hablar desde una transición. Y por último, hablando del tiempo, que aquí termino la mitad de mi presentación, no debemos olvidar el tiempo de los pueblos, ¿no? Para organizarse, para el activismo político, si es que queremos hablar de cambios civilizatorios. Esta es una movilización que empezó hace pocos días en Ecuador en contra de la expansión minera que se está dando con bastante fuerza este momento en el país. Entonces, el tiempo político, el tiempo de la organización y el tiempo de la resistencia es muy importante. Y para simplemente ilustrar, digamos, efectivamente hay un tiempo que se choca con el tiempo, en este caso pluriverso, desde el punto de vista andino, que es la pacha, ¿no? Versus el tiempo de la máquina, el tiempo que está vinculado sobre todo a la modernidad y a la producción extractivista, capitalista, financiera, etcétera, ¿no? Pero entonces, si es que estamos hablando de crecimiento, si estamos hablando de transición, y debemos obligatoriamente hacer una reflexión sobre la idea del tiempo, también tenemos que reflexionar, bueno, si estamos hablando de esto, ¿de qué decrecimiento estamos hablando? ¿Qué es lo que tiene que decrecer? ¿Qué es lo que tiene que transitar? ¿De dónde a dónde? ¿Quién propone esto? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Sobre qué? ¿Cómo? ¿Con qué consecuencias? Y por supuesto, ¿en qué tiempo y con cuál tiempo es el que vamos a hacer este camino? Yo voy a citar aquí la frase de una compañera, Blanquita Chancoso, que es una dirigente indígena muy conocida, muy querida, no solamente en el Ecuador, sino en Sudamérica, ¿no? Que dice que, bueno, obviamente, porque si es que vemos que la transición del decrecimiento no es la meta, sino que simplemente es un camino, ¿no? ¿Hacia dónde? Entonces, un camino hacia la utopía, que cada pueblo tiene la propia. Y ella lo que dice es que ¿qué hacemos luchando contra el extractivismo si es que no tenemos una utopía? Y ella habla de nuestra utopía, o sea, la propia de cada uno de los pueblos y de cada una, inclusive de las comunidades. Entonces, ¿de crecer para qué si no tenemos la utopía? ¿Transitar hacia dónde si no sabemos cuál es la utopía a la cual tenemos que caminar? Y en este camino, los ecologismos feministas, yo me reconozco como ecologista feminista, no como ecofeminista, sino más bien como femi-ecologista. Desde el Ecuador, desde el sur,
hemos aportado mucho. Hemos aportado mucho para construir estas utopías y para construir estos espacios, digamos, y estos momentos, estos pachas que inspiran y que nos hacen pensar en que es posible una civilización distinta y un mundo mejor. Y entonces, por supuesto, desde el Ecuador, que es un país chiquitito, ¿no? Pero es un país que tiene grandes ideas, han nacido algunas cosas muy interesantes que yo creo que han influido a los movimientos en el mundo. Uno de ellos es esta idea del Yasunizar. El Yasunizar se inspira en la propuesta del Yasuní ITT, que hace muchos años fue muy inspiradora para otros movimientos y que planteaba que es posible dar pasos hacia una civilización postpetrolera con la posibilidad de que hayan territorios que empiecen a emanciparse del petróleo. Y uno de ellos era el Ecuador, empezando a dejar una quinta parte del petróleo en el subsuelo. Pero esto no solamente tenía que ver con temas de energía, con temas económicos, nada, sino que realmente implicaba cambios civilizatorios. Y eso se le llamó Yasunizar. Y se regó por el mundo, ¿no? Y yo tengo una amiga muy querida, una amiga catalana, que es académica, que alguna vez conversábamos, ¿no? Hace algunos años, y ella decía que el decrecimiento es lo mismo que Yasunizar. Entonces, yo veía que no necesariamente podía ser así, y no sabía bien por qué, y claro, empecé a aprender más sobre el decrecimiento y todo, y efectivamente yo creo que hay muchos puntos en común. Pero como es un transitar, muchas veces en estos caminos de transitar o de decrecer, llamemos así, no todo el mundo le va igual. O sea, algunas personas llevamos un peso más grande, tenemos las piernas más chicas, o simplemente tenemos ventajas, como por ejemplo tener la ventaja de la comunidad, de tener pueblos indígenas que nos inspiran, de tener este mestizaje que nos enriquece con muchas de estas visiones del mundo, ¿no? Que son distintas y que pueden ser, digamos en este caso, una herramienta mucho más útil para poder transitar en estos caminos, ¿no? Entonces, hay cosas en común entre el Yasunizar, por supuesto, y el decrecimiento, pero obviamente no es lo mismo porque dependiendo de dónde se hace, para qué, etcétera. Entonces, bueno, otra propuesta que ha nacido desde el sur, por ejemplo, desde el Ecuador concretamente, es esta idea de dejar el petróleo en el subsuelo, que tiene que ver con el Yasunizar, ¿no? Y el dejar el petróleo en el subsuelo es una propuesta que aquí estamos trabajando desde hace 25 años, ¿no? Y que al principio yo me acuerdo que lo planteábamos así en las conversaciones de cambio climático. Y había organizaciones ambientalistas, ecologistas, amigas, aliadas que no entendían cómo nos podíamos atrever a decir que es posible vivir sin petróleo. Bueno, ahora el dejar el petróleo en el subsuelo es una propuesta que está en todos los debates internacionales, ¿no? del ecologismo. Y obviamente, si es que queremos hablar de interseccionalidad, las organizaciones feministas también tienen que, digamos, dar estos diálogos y ver que el Yasunizar es una propuesta absolutamente feminista, porque es una propuesta que lo que hace es evitar, digamos, que se siga haciendo este proceso de dominación sobre la naturaleza y también, por supuesto, sobre los cuerpos de las mujeres, de los trabajadores, etc. Entonces, el Yasunizar puede ser una propuesta de interseccionalidad, vista desde la interseccionalidad, muy interesante, ¿no? Igual que dejar el petróleo en el subsuelo. Y también desde los países del sur, nace, ¿no? Y el Ecuador fue muy, muy activo, y es todavía, sobre esta idea de la deuda ecológica. Y en la deuda ecológica yo creo que, o sea, una propuesta de decrecimiento en Europa, en Cataluña, no puede dejar de lado sobre la creencia que se tiene en estos países con los pueblos del sur. Es decir, decrecemos, pero sabemos que tenemos que incorporar en nuestro decrecimiento el resarcimiento y el pago de esta deuda histórica, social y ecológica que existe. Entonces, la deuda ecológica es una propuesta que yo creo que contribuye a las propuestas más radicales en los países industrializados del norte. Y por supuesto, ni hablar de los derechos de la naturaleza, que es una de las propuestas quizás más innovadoras
El Ecuador en el año 2008, como saben ustedes, reconoció los derechos que tiene la naturaleza y los incorporó dentro de algunos artículos en donde se reconoce el derecho de la naturaleza a mantener sus ciclos vitales, a ser restaurada y sobre todo a ser defendida, que creo que es un aporte importantísimo también para el mundo. Y por supuesto, otros aportes desde los pueblos indígenas, la noción, la forma de vivir del summa causa, ¿no? Que es, digamos, propia de los pueblos andinos, pero también hay el summa camaña en Bolivia, etcétera, que es esta armonía de vivir entre los seres humanos y los no humanos, ¿no? Y también desde el sur aportamos con estos debates de lo que es el cuerpo, territorio, tierra, que es justamente esta idea de que los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de los animales, de los cuerpos de las piedras, todos estos cuerpos están directamente relacionados y afectados cuando el territorio en donde se encuentran está siendo afectado también. Y también cuando la tierra en donde están ellos habitando se ve afectado, también sus cuerpos se ven afectados. Y obviamente, entonces, desde el sur, lo que hacemos como llamado es que efectivamente en ninguna lucha, ninguna propuesta que no se centre en una crítica a la colonialidad, que no se centre en una crítica a la universalidad y que no tenga en el centro el cuidado de la vida, es una propuesta que simplemente carece de utopía y tiene que tomar en cuenta estas cosas. Y por supuesto, desde los Andes aportamos siempre con esta filosofía andina, ¿no? Que es el de la relacionalidad, que es entendida como la correspondencia que existe entre todas las cosas, ¿no? La complementariedad que existe entre todas las cosas y también la reciprocidad entre todas las personas humanas y no humanas, que no es necesariamente el acto de solidaridad. Rand, en términos de igualdad, de reciprocidad, de correspondencia y de complementariedad. Y finalmente, pues decir que los movimientos en el sur, digamos las mujeres, sobre todo en América Latina, en Ecuador en concreto, están cada vez más organizadas, dando sus propias batallas, aun cuando no se llamen así, antipatriarcales y feministas, para tener sus espacios de reconocimiento, de voz, en sus familias, en sus comunidades, en sus organizaciones y también, por supuesto, de incidencia ante el Estado. Hace pocos días aquí en Ecuador, Acción Ecológica tuvo un encuentro de mujeres muy interesante que hicieron su mandato y que fue presentado ante las autoridades, ante el gobierno, ante el Consejo de la Judicatura, ante la Defensoría del Pueblo, por supuesto, pero también fue presentado ante los movimientos de la plurinacionalidad aquí en el Ecuador. Es decir, las mujeres como actoras que somos, digamos, aquellas mujeres territoriales, pero también aquellas mujeres ecologistas y muchas de las cuales también somos feministas, podemos trabajar de la mano con otros sectores organizados y sobre todo aquí en el Ecuador, que este momento estamos viviendo como un nuevo embate del neoliberalismo, que ya venía dándose poco a poco desde hace 15 años en realidad, pero que este momento está con mucha fuerza, muy envalentonado, y que creo que esta visión, digamos, más de juntarnos las mujeres, los trabajadores, etcétera, es un momento oportuno. Entonces, yo con eso quiero dejarles estas así semillitas, un poco lo que vemos desde Acción Ecológica, sobre lo que es el decrecimiento, sobre lo que vemos como debe ser una propuesta de camino hacia una utopía de un cambio civilizatorio y, por supuesto, compartir estas luchas inspiradoras que se dan en nuestro país y que no son nuevas, sino que se dan ya desde hace varios, digamos, momentos históricos a lo largo de la vida, ¿no? Del Ecuador como país. Entonces, eso. Muchísimas gracias.
gracias, Ivonne. Ahora, durante media horita, a lo mejor un poquito más, vais a ir haciendo preguntas y Ivonne tratará de responderlas. Hemos sido muy estrictos con el tema de los tiempos. Serán 2 minutos máximo por intervención. Ivonne contestará y si queréis volver a hablar será un minutito más. Vamos a ser muy estrictos, como os digo, de forma que cuando se acabe el tiempo cortaremos el micro y la compañera os irá avisando cuando quede un minuto o cuando quede 30 segundos. Nada, pues era esto de que habías hablado de las diferencias en cómo en cómo se estaba planteando el feminismo y la lucha feminista. Hablabas de que no se usaban los mismos términos. Entonces me preguntaba si podías hacernos algún pequeño resumen, porque será un tema increíblemente amplio, ¿no? Pero de las diferencias, de las diferencias que en cómo está avanzando la lucha, en igual términos propios de allí, o otras cosas así. Gracias. Gracias. Sí, bueno, a ver, primero que aquí en América Latina no se habla de solo feminismo, ¿no? Se habla de diversos feminismos territoriales, feminismos comunitarios, feminismos urbanos. Me imagino que en el territorio español y en Cataluña va a ser igual. Eso como feminismo, pero aparte hay muchísimas luchas de mujeres y de mujeres en organizaciones y de organizaciones de mujeres y de otras luchas de resistencia que no se llaman a sí mismos feministas, pero que obviamente yo las reconozco como que sí son feministas, porque luchan por mejorar la vida de las mujeres, por la igualdad, por que haya un reconocimiento de la voz política de las mujeres, es decir, que las luchas se llamen o no se llamen feministas, así que son luchas de mujeres que están luchando por mejorar la vida de las mujeres, que son luchas que se podrían llamar feministas, territoriales, comunitarias, urbanas, de mujeres que ven cosas en la calle, mujeres que están trabajando por, qué sé yo, por sus pequeños negocios que sobrevivan en medio de la pandemia. Es decir, el feminismo como tal no es necesariamente una categoría ni una autoidentificación en la mayor parte de las luchas que se dan en el Ecuador, cuando se quiere mejorar las vidas de las mujeres. Sin embargo, inclusive dentro de Acción Ecológica mismo, de mi organización, en mi organización es una organización ecologista, principalmente conformada por mujeres, pero no necesariamente mis compañeras se reconocen como feministas. Yo sí. Acción Ecológica como tal no necesariamente se reconoce como una organización ecologista feminista. Sin embargo, yo creo que sí hacemos un trabajo enmarcado dentro de las luchas feministas. Entonces, hay que entender que la diversidad es enorme, y el hecho de que no se reconozcan como feminismos no significa que no lo sean. Y creo que el reto es que se abran todos estos diálogos entre las luchas. Es como el ecologismo. Muchas de las luchas territoriales no se reconocen ni se autodefinen como ecologistas, sino son defensores de la tierra, defensores del agua, defensores de los derechos, defensores de los derechos humanos, pero por supuesto son luchas ecologistas. Entonces creo que hay tanta diversidad como la diversidad de luchas. Entonces, eso es lo que yo podría aportar. Bueno, un saludo de Guarapito, desde Barcelona. Mi pregunta es sobre... A ver, hace un par de años en Ecuador hubo un levantamiento indígena relacionando el tema de los combustibles que estaban afectando, digamos, a la vida rural, las zonas inaccesibles. El aumento del precio del combustible afecta directamente a las comunidades indígenas y rurales, y eso acabó en una gran, masiva lucha, ¿no?, que tomó las calles de Quito. Mi pregunta es, el resultado de esta lucha al final, si entiendo bien, fue abaratar de nuevo el precio del combustible en base a una subvención del Estado.
en un escenario seguramente cercano en que se van a encarecer los combustibles en todos los países y eso va a afectar sobre todo a las clases populares y rurales, se puede dar como la paradoja de que las luchas sociales están como de alguna manera ayudando a que los estados financien a las petroleras para que bajen los combustibles. Mi pregunta sería cómo las alianzas entre el movimiento ecologista y el movimiento popular en situaciones donde digamos la energía es digamos el centro del conflicto, ¿no? Y cómo se puede llevar eso. Muchas gracias, un abrazo, Guarpito, a los años. A ver, sí creo que el movimiento de octubre se vio como una lucha desde el punto de vista de la energía, ¿no? Pero fue más que eso, obviamente. Lo que inspiró, porque en el Ecuador han habido, y tú conoces, levantamientos indígenas desde toda la vida. Algunos que ya se han un poco olvidado a lo largo de la historia, pero sin duda alguna en la segunda década del siglo XX fueron sumamente importantes y sobre todo a partir de los años 90. Y esas luchas eran sobre todo luchas territoriales, luchas por el agua, luchas por la defensa de la tierra, luchas principalmente lideradas por el movimiento indígena. El levantamiento de octubre, si bien la chispa que desencadena esta insurrección social, llamemos así, fue la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional del gobierno anterior para el aumento de los combustibles. Y eso lo que provoca es, primero, luego de la década del correísmo, en el que el movimiento indígena se había debilitado mucho, lo que provoca es que el movimiento indígena nuevamente pasa a ser un actor político, social muy importante, visible, porque eso no significa que no hayan estado teniendo sus propias luchas territoriales, ¿no? Y claro, era principalmente se veía que era, pero desde el punto de vista más como simbólico, frente a las políticas del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que qué es lo que pasa ahora, ¿no? Y un poco con vistas a lo que pasó en octubre. Las políticas neoliberales han seguido. Se ha vuelto a firmar, digamos, nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y los combustibles han seguido subiendo de precio, ¿sí? Pero al mismo tiempo se están dando como otras políticas neoliberales y de represión junto con las que se dan en términos de energía y de laborales, etc. Entonces, las luchas que parecen ser por un tema energético, en realidad son luchas frente al neoliberalismo, frente a las políticas impuestas desde el Fondo Monetario Internacional, frente a las políticas extractivistas, por ejemplo, de expansión de la minería, de expansión de la actividad petrolera, de control del agua, etc. Entonces, creo que no hay que entender a las luchas, a la insurrección de octubre, exclusivamente sobre un tema, como un tema vinculado al precio del combustible, sino a un momento que desencadena un nuevo levantamiento popular en el Ecuador, y no solamente indígena, sino también popular, e inclusive en el cual las mujeres tuvieron un protagonismo fundamental para poder, digamos, fortalecer todo este movimiento que se estaba dando ahí, y también aportar a la Asamblea Plurinacional, que es como el espacio político de articulación que quedó después de la insurrección de octubre. Este momento, este espacio de articulación de la Asamblea Plurinacional sigue vigente y sigue siendo la que de alguna manera está tratando de articular todas las luchas y los movimientos. Ahora, en el movimiento indígena hay distintas posiciones, es decir, no es unitario este momento.
Y obviamente todo esto tiene como mucho juego político también partidista, a través del Pachacutic, de la alianza con el que fuera el partido de Rafael Correa, con otros actores políticos de la socialdemocracia que también están teniendo como bastante incidencia en este momento. Solamente para terminar, Yacu Pérez, que fue el candidato al que se le hizo fraude y que no pudo pasar a la segunda vuelta. Este momento está articulando un movimiento muy interesante que se llama Somos Agua. Es un movimiento sobre todo de luchas territoriales por defensa del agua y que además está también en un proceso de formación política en donde me han incorporado inclusive reflexiones sobre las luchas feministas, del patriarcado, es decir, tiene un potencial muy interesante de justamente encontrar estos puentes entre las luchas por la defensa del agua y también por la defensa de los cuerpos de las mujeres, por todo lo que implica las luchas sociales en general. Entonces, estamos viviendo ahorita en el Ecuador un momento muy complejo, muy difícil con este gobierno, pero al mismo tiempo nosotros nunca perdemos la esperanza. Sabemos que la organización va a lograr dentro de poco a tener una movilización muy fuerte y quién sabe, nunca se sabe lo que puede pasar aquí en el Ecuador. Somos como un volcán, el rato menos pensado explota y ya. Pero bueno, eso. Muchas gracias, Guarapito, un abrazo. Buenos días, Ivonne. ¿Me oyes? Sí. Vale, yo quería hablar sobre el Pacto Verde Europeo que puedes ver en la página oficial de la Comunidad Europea y, entre otras cosas, se va a llevar a cabo frenar las importaciones de materiales, productos, etcétera, y como forma para ser más verdes. Pero en ningún punto se habla de decolonialismo ni sobre deuda ecológica. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer llegar esta voz de ustedes? Y si tienen alguna propuesta, me gustaría tenerla en cuenta. Y tengo otra pregunta, ¿vale? Que se está llevando a cabo un cambio en la materia prima de energía, de petróleo a hidrógeno, y me gustaría saber a ustedes cómo les va a afectar este cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, rápidamente. Yo creo que el Pacto Verde Europeo y estos planes de transición energética que tienen hasta el 2030 y el 2050 son una falacia, si se puede decir. Porque ninguna transición energética puede ser a costa de los territorios en otras partes del planeta. Entonces, por ejemplo, el cambio de la movilidad hacia la electromovilidad, que está ahorita, pero así va masivamente en Europa, implica una extracción brutal de nuevos materiales, como el cobre, como el litio y como otra serie de materiales y de insumos y materias primas que necesitan para fabricar los carros y para fabricar toda la red de abastecimiento de electricidad que van a necesitar. También los planes estos que hablan de que Europa va a ser carbono neutral de aquí en el 2050, también sabemos que es completamente, es un invento, o de la circularidad de la economía, como habla Joan Martínez Alier, que eso es una mentira, no existe, ¿no? Y todo eso va a ser a costa de estos planes de compensar a través de los proyectos soluciones basadas en la naturaleza, de red y todos sus parientes, de compensar las emisiones de carbono que se realizan en Europa en países del sur. Y lastimosamente el Acuerdo de París es la herramienta de institucionalidad global que va a permitir. Obviamente que la Unión Europea nunca va a reconocer que existe esta deuda ecológica, ni que todas estas prácticas son prácticas totalmente neocoloniales. Y yo creo que el trabajo que hacen ustedes allá y que hacen muchas organizaciones en Cataluña y en el resto de Europa, ¿no?, que trabajan así como articuladamente, lo que hay que hacer, pero también hay que hacer un trabajo interno.
porque yo sí creo que digamos, por ejemplo, en esta campaña del decrecimiento, si es que se habla dentro de la campaña del decrecimiento sobre el tema de la colonialidad, de la deuda ecológica, etcétera, y al llegar a estos consensos es más fácil después hacer una incidencia ante las políticas de la Unión Europea. Y claro, toda la transición energética que se está dando en Estados Unidos, Europa y China va a ser a costa de los territorios y de los derechos de los países del sur. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la mayor parte de las ¿cómo se llaman? De las aspas, de los aerogeneradores para todos estos mal llamados parques eólicos, se hacen con madera de balsa de los bosques tropicales de Ecuador. Ya casi no existe la balsa en el Ecuador. Y después se irán a Perú, y me imagino que se irán a Bolivia y a Colombia, etc. Entonces, China está haciendo esta transformación tecnológica a costa de los bosques del Ecuador. Pero no solamente para China, porque China exporta las aspas, exporta, digamos, los materiales que van a servir para que industrias eólicas europeas también puedan sembrar, entre comillas, porque a mí esto de que utilicen la parte de sembrar o parques eólicos va a ser a costa de los territorios del sur. Entonces también la renovabilidad, la energía renovable es una falsa solución, dependiendo si es que está en manos corporativas, dependiendo de la extensión que tenga, dependiendo de que si es que se cambia o no las formas de producir y de consumir, sigue simplemente reproduciendo esta desigualdad y alimentando la deuda ecológica. En tu opinión, ¿qué podemos hacer desde la militancia de base de aquí, de Europa, para integrar una perspectiva decolonial y feminista en nuestras prácticas políticas ecologistas? Bueno, es una pregunta bien compleja, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que yo no podría decirles mayor cosa, ¿no? Simplemente lo que podría decir es que efectivamente la colonialidad se da de muchas maneras. Entonces, habría que entender cuáles son todas estas prácticas coloniales que se dan, mismo a través de propuestas como el decrecimiento podrían estarse dando. Yo no sé, no conozco, pero habría que tener estas reflexiones bien profundas, bien radicales y sin miedo, ¿no? Creo que también es importante tener alianzas con organizaciones, por ejemplo, sindicales en el norte, ¿no? Organizaciones sindicales en el sur. Y otra cosa, volviendo al tema del tiempo, siempre nos dicen que esto es urgente, que toda la humanidad va a desaparecer, que si es que no tomamos medidas mañana o en la COP de 26 la próxima semana, todo va a ser un desastre. Entonces yo creo que hay que darse el tiempo para reflexionar, hay que darse el tiempo para hacer alianzas, hay que darse el tiempo para ser autocríticos, hay que darse el tiempo para construir. Entonces, digamos, mal haría yo en decir lo que tienen que hacer, pero sí creo que se puede pensar en cómo se puede hacer, a través del diálogo, a través de análisis de categorías como esto de la temporalidad, a través de las alianzas, a través de... Sí, o sea, de romper con ciertas prácticas. El mismo feminismo, por ejemplo. Yo creo que existe un feminismo occidental europeo del norte que muchas veces es impuesto en nuestros países y en nuestras organizaciones. Y entonces también hay que dar una reflexión sobre cómo se puede hacer un diálogo entre los feminismos. Un diálogo entre lo que significa el cuidado
un diálogo entre lo que significa, por ejemplo, el papel de las mujeres en la organización. Entonces, o este concepto de la equidad de género, o este concepto de que no necesariamente son categorías de análisis feminista que calzan en las realidades y en las prácticas de las organizaciones, de las ONGs, de las organizaciones y de los movimientos en el Ecuador, por lo menos. Como dice la Blanquita Chancoso, o sea, no se trata de decirles a los compañeros que son malos, sino de convencerles a que se sumen a nuestras luchas. Entonces, creo que hay que entender también que a veces la colonialidad se da a través de estos diálogos impuestos o impositivos que se dan en nuestros países y en nuestras organizaciones. Entonces, eso. Más bien sigamos dialogando y sigamos trabajando juntos y juntas. Creo que es bueno, ¿no? Pues yo aprovecho y te hago otra. Entiendo que toda lucha lleva represión y que vosotros también la habréis padecido. Y quería preguntarte, a ver si nos puedes hacer un resumen de cómo está la situación ahí, qué casos habéis tenido y cómo estáis. A ver, voy a hablar de la situación actual, pero que obviamente tiene por ejemplo, a propósito del levantamiento de octubre, hay todavía muchísimos casos de criminalizados y judicializados de compañeros y compañeras que fueron detenidos y que están enjuiciados, ¿no? Y también hay muchos casos a nivel de territorios, de defensores de la naturaleza y de los territorios que también tienen sus juicios, sus demandas y están criminalizados. Entonces hay un proceso ahorita que se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional con un conjunto de organizaciones que trabajamos el tema de los derechos humanos y de los defensores, que estamos avanzando hacia un proceso de amnistías de más o menos unas 200 personas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Acaba de dictarse un decreto ejecutivo que es de estado de excepción la semana pasada. Y con este estado de excepción, pero no es la primera vez. O sea, por ejemplo, Rafael Correa, casi todo su gobierno gobernó bajo un estado de excepción. Y también con el estado de emergencia cuando hubo el terremoto. Entonces, es una práctica muy recurrente en los gobiernos en el Ecuador, por lo menos de las últimas décadas. ¿Y eso qué significa? Significa que puedes militarizar los territorios, que puedes militarizar las ciudades, que puedes crear fuerzas policiales específicamente para reprimir. Muchos de tus derechos constitucionales están siendo restringidos y inclusive en este último decreto se establece que los policías y las fuerzas de policiales que estén en este proceso de represión, llamemos así, podrían ser indultados porque prácticamente están actuando bajo el margen de la ley que le permite el decreto del estado de excepción. Entonces, esto puede conllevar una serie de nuevos procesos de criminalización, de violación de los derechos humanos y de las libertades, incluidas las libertades de asociación, de reunión, etc. Entonces, esto es recién hace pocos días. Estamos esperando que la Corte Constitucional dé su voz con respecto a la constitucionalidad, a la inconstitucionalidad de este decreto, ¿no? Entonces, hay una situación, además, ya se anunció pues que iban a haber nuevas movilizaciones y nuevos procesos de organización justamente para enfrentar esta nueva fase, digamos, del neoliberalismo que estamos viviendo aquí en el Ecuador. Y ya viene desde hace algunas décadas, no es que nace con Guillermo Lasso. Más o menos en la segunda mitad del gobierno de Rafael Correa ya se empezaron a aplicar una serie de políticas represivas y neoliberales, ¿no? Y obviamente siguió después con el candidato, el Lenín Moreno, el candidato del correísmo que ganó, y ahora con Guillermo Lasso. Acción ecológica como tal. En el gobierno de Rafael Correa tuvo 2 intentos de cierre, los dos no les resultó porque tuvimos muchísimo apoyo de la comunidad internacional. Yo me acuerdo que en diciembre del 2016
cuando se intentó cerrar la segunda vez. Yo viajé inmediatamente a Europa a hacer un cabildeo en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, el Servicio Exterior también de Europa, a reunirme con organizaciones de la sociedad civil. Y me acuerdo que en enero, los primeros días de enero, en una reunión justamente que se estaba dando ahí en Barcelona, ese era el momento en que aquí se estaba dando la audiencia con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Interior, y efectivamente el Ministerio del Ambiente no dio paso al pedido del Ministerio del Interior de cerrar Acción Ecológica, y fue un momento súper lindo. Capaz que algunos de ustedes estaban ese día ahí, festejamos y todo. Es decir, Acción Ecológica, más bien, o sea, es tenaz, ¿no? Pero más bien en el gobierno de Lenín Moreno y en este gobierno hemos tenido un poco más de tranquilidad, pero esto no va a ser siempre. O sea, yo sé que mañana, o sea, que ahorita mismo seguramente ya estamos siendo investigados, estamos siendo probablemente como sujetos de informes de inteligencia y policial, porque así es como suceden las cosas cuando efectivamente se lucha y vienen los procesos de represión. Entonces, más bien que estén atentos allá a ver cómo sigue la situación en el Ecuador, porque se pueden venir tiempos difíciles. No sabemos hacia dónde, pero bueno, vamos a seguir luchando. Claro que sí, no nos queda otra. Así es. Bueno, queríamos... Y allá también. Claro, aquí también. Es lo que he dicho antes, que cualquier proceso, cualquier lucha, pues va a conllevar represión y la represión va a conllevar solidaridad, y no vamos a parar hasta que ganemos nosotros. Así que, bueno, queríamos darte las gracias nos ha encantado estar charlando contigo. Nos ha parecido muy interesante todo lo que nos has explicado. Vamos a darle vueltas a las respuestas, a las preguntas que te hemos hecho. Y bueno, pues ahora la cosa, en 5 minutos vamos a proyectar el capítulo 2 de la serie El Colapso, que se titula El Supermercat. Però abans volia explicar 2 o 3 cosetes. Vull donar les gràcies al col·lectiu d'Acció Sonora, que ens ha proporcionat totes les coses que a nivell tècnic hem necessitat, a la persona, a la companya que ens ha gravat el vídeo promocional, i a les companyes de Guifinet, sense les quals tot això hauria sigut, no dic impossible, però molt més difícil. Simplement recordar-vos que aquestes jornades són autogestionades, el que vol dir que no tenim ni un duro de finançament i que tot això ho sufragarem entre totes. A la porta hi ha unes guardioles, i si alguna pot contribuir d'alguna manera, doncs serà benvinguda. Aquí al hall de dalt hi ha una barra on podeu prendre refrescos. Els diners que es treguin seran per la cinètica, per l'autogestió del centre social ocupat. I a baix hi ha llibres i fanzins sobre la temàtica del que tracten les jornades, i serviran per l'autogestió del Sotrac, i crec que si ha vingut per l'Ateneu Llibertari, que és el que portarà els fanzins. I això, finalment, dir-vos això, que en 5 minuts projectarem el capítol del col·lapse, i tot seguit la següent xerrada que la impartirà Emiliano Terán, de l'Observatori d'Ecologia Política de Venezuela. Moltes gràcies. Adeu. Muchas gracias. Un aplauso.